A través de la predicación de su palabra vamos a orar. Señor, bendito Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti, reconociendo que tú eres el único, Señor, que nos puede ayudar en todo momento. En los momentos de las dificultades, Señor, en los aprietos, en los apuros, aún, Señor, cuando tu palabra va a ser predicada, Señor, sabemos que debemos de depender de tu Espíritu Santo y no depender de nosotros mismos, porque nosotros mismos, Señor, somos personas, Señor, que pecamos y nos equivocamos aún en el momento de hablar. Pero en esta hora, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, porque tú eres digno. Nadie más es digno, solamente tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y la honra, Señor, y la alabanza. Pero aparte de la alabanza, Señor, ya que hemos cantado, Señor, te hemos exaltado a través de los signos, Señor, espirituales. Pero ahora pedimos, Señor, que tú abres a estos que están aquí, que van a escuchar tu palabra predicada, y seas tú, oh Dios, obrando sus corazones, aún confrontando con sus pecados, Señor. No tan solo con los de ellos, sino también trata con mi vida, Señor. Porque yo también necesito, soy hombre débil, soy un hombre, Señor, que se equivoca y aún sigue pecando. Pero aún, Señor, pedimos que seas tú, Señor, hablando en esta hora, y que no sea el hombre, sino que sea yo hablando a través de tu Espíritu Santo, y que me des la autoridad para poder, Señor, yo ser usado y para predicar tu palabra en esta hora. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado estuvimos hablando de que habían algunas personas que predicaban a Cristo para bien, pero habían otros que predicaban a Cristo para mal. Pablo expresó que si lo hacían con buenas intenciones o malas, él se gozaba en eso. Los que lo hacían con malas intenciones, él dice que lo hacían pensando añadir aflicción a sus prisiones. Pero él decía que si lo hacían con que Cristo fuera predicado, dice que él se gozaba en eso. En medio de las aflicciones, en cuanto las malas personas pensaban añadir aflicción a sus prisiones, dice que él se gozaba, mientras que Cristo fuera predicado. Y él sabía que al las personas hablar de Cristo, los oyentes iban a creer en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para salvación de sus almas. Pero comenzamos en Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y ahí es donde en el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que Pablo había experimentado era tan grande y personal, que quería vivir solo para poder exaltar a su Salvador, que era Cristo. A pesar del sufrimiento, nunca dejó de predicar a Cristo. Eso era su vivir. Ese era su llamado. Desde que Cristo se le manifestó a él, le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre a todas las naciones, a los reyes. Esto era el vivir del apóstol Pablo. La preocupación más grande de Pablo, tanto en la vida como en la muerte, era magnificar a Cristo quien era su Señor, a Cristo quien era su amo, aún siendo un esclavo y siervo de Cristo. Pensemos por un momento, cuando los esclavos afroafricanos estaban en esclavitud, siendo maltratados por sus dueños, las familias separadas, los hijos y padres de familias vendidos, las familias sufrieron mucho por parte de quienes, de sus dueños, que eran violentos, sin amor, sin misericordia. Ahora, ¿ustedes creen que esos esclavos, los que sufrían muchos golpes, daños por parte de sus dueños, ustedes creen que esos afroafricanos, ellos iban a dar su vida por sus amos? No. Al contrario, ellos tal vez les deseaban un mal
a sus dueños. ¿Por qué? Porque los maltrataban. Si ellos desobedecían sus reglas, de donde ellos estaban, los azotaban. O les mataban a algún familiar, o les vendían a un hijo y separaban al hijo del padre o de la madre. Pero estos esclavos no iban a dar su vida por sus amos. Pero más, Pablo dice ciertamente, porque para mí el vivir es Cristo, que en Cristo era su amo, era su Señor, y él era solamente un siervo de Cristo. Y el morir es ganancia. Así que no, los afroamericanos, los esclavos que estaban en esclavitud, ellos no iban a dar su vida por esos dueños que los maltrataban. En Romanos 5:7 en la Biblia de las Américas dice de esta manera: porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Otra versión dice: porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Si muy apenas alguien pudiera morir por una buena persona, mucho menos alguien moriría por alguien violento y despreciable. Eso es lo que dice aquí la palabra. Es muy difícil de que tú o yo demos nuestra vida por una persona buena. ¿Cierto o no? ¿Tú darías tu vida por alguien que sea tan buena, que ayude a los necesitados? ¿Tú morirías por esa persona para que sea salva? Ahora, ¿tú darías tu vida por un criminal? ¿Por una persona que violó a un niño, a un infante? ¿Tú darías tu vida por alguien que peque de esa manera? No, es muy difícil. Pero eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Él sí dio su vida por miserables como tú y como yo. Él dio su vida por nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos que solamente hubo alguien que pudo hacer este acto de amor, y fue Cristo. Cristo fue el único que murió por malhechores, por estafadores, por mentirosos, por asesinos, por lesbianas, por homosexuales. Cristo es el único quien dio su vida por pecadores. Pero Pablo había entendido que si Cristo murió por él para darle vida eterna, él merecía sufrir, incluso morir, para que Cristo fuese glorificado. Ese era el sentir del apóstol Pablo, y ese debe de ser también mi sentir y tu sentir si eres creyente. Si tú eres creyente, ¿qué puedes hacer tú para que Cristo sea glorificado? ¿Anunciar de Él o callar y negarle? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para que Él sea exaltado, glorificado? ¿Qué podrás hacer tú en tu vida? Por supuesto que hablar de su grandeza. A los creyentes verdaderos, a los cristianos verdaderos, nos es necesario predicar de Cristo para que Él sea exaltado. Y ese era el vivir del apóstol Pablo. Romanos 1:16. El apóstol Pablo dijo unas palabras tan impresionantes con mucho peso, pero muchas personas lo dicen sin mostrar lo que dice este versículo en Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo, que él no se avergonzaba de ¿qué? Del evangelio. No se avergonzaba de Cristo. ¿Por qué? Porque él bien sabía que era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío. ¿Y por qué dice primeramente al judío? Porque él bien sabía que los judíos, los que eran parte del pueblo regional de Dios,
no eran salvos. ¿Por qué? Porque ellos no habían creído en el Mesías. Tal vez conocían lo que era la sombra del Mesías, el Antiguo Testamento, que es solo algo que apuntaba a Cristo, pero en sí ellos no conocían a Cristo verdaderamente. Y por eso es que él dice, primeramente al judío y también al griego, al gentil, al que no es parte del pueblo de Dios. Cuando tú estás seguro de algo, estás confiado de ello, en ti hay certeza, pues Pablo estaba seguro del poder del Evangelio. Y por eso es que él dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 10, 8. Como dije, todo creyente debe de hablar, testificar de Cristo para que Él sea exaltado. Hablar de su grandeza. Romanos 10, 8. Dice más, ¿qué dice acerca de ti? Está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, estos dos versículos contienen mucho peso, pero muchos piensan que esto es el solamente decir yo creo en Jesús y nada más. Pero sabes que esto no implica el pasar al frente o hacer una oración de fe y recibir a Jesús en tu sucio y engañoso y perverso corazón. No es esto. Esto es que tú puedas testificar audiblemente, hablar de Cristo con tu boca y con tus hechos de Cristo. Y existen muchos que se dicen conocer a Jesús, pero una cosa es conocer acerca de Él y otra cosa es conocerle a Él. Y aquí está hablando que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿a cuántos se les dificulta hablar de Cristo? ¿Cuántos se avergüenzan de Cristo? ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio? ¿Te avergüenzas tú de hablar de tu Señor? ¿Te avergüenzas tú de hablar de aquel que murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es cuando tienes tú una certeza, una convicción de que Cristo es el Señor. Serás salvo. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué es que dice, pero con el corazón se cree para justicia? Cuando escuchas tú los 10 mandamientos de Dios y dice, no robarás, no matarás, no mentirás, no codiciarás, honrarás a padre y a madre, amarás al Señor sobre todas las cosas, no te harás dioses delante de mí. Cuando tú entiendes esto y tú ves que tú has quebrantado parte de los 10 mandamientos de Dios, eso te hace ver a ti que tú eres merecedor de ¿qué? ¿Del cielo o del infierno? Del infierno. Porque con el corazón se cree para justicia y ahí es donde tú eres confrontado con la palabra de Dios y tú reconoces que la justicia de Dios debe de ser sobre ti y tú debes de ser castigado porque has quebrantado la ley de Dios. Ahí es cuando dice, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí es cuando tú dices, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Soy un pecador, me merezco tu castigo, pero yo he creído que Cristo vino, murió y resucitó. Ahí es donde tú confiesas eso para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Pablo creyó. Pablo escribió esta carta a los romanos. Pablo creyó que Jesucristo era el Señor. Y por eso es que él no se avergonzaba. Por eso es que él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ahí está diciendo él claramente.
Todo aquel que en él cree, en Jesús, en Cristo, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Así que no importa de dónde sea, aquel que cree, si es judío, si es de África, de China, de México, de Bolivia, de Japón, de Australia, si cree, dice, Cristo será su Señor. Dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Ahora, si uno niega a Cristo en su vida aquí en tierra, ¿qué pasará con esa persona? Si uno niega al Señor, ¿qué hará el Señor? Mateo 10, 23. Mateo 10, 32, perdón. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Allí está hablando Jesús palabras con mucho peso. Como dije, muchos dicen conocer acerca de Jesús, pero no le conocen a él. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, todo aquel que diga Jesucristo es el Señor, solamente a través de él hay salvación. Todo aquel que haga esto, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No será avergonzado, como dice Pablo. Y el 33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si todo aquel que le niegue al Señor delante de los hombres, que se avergüence del Evangelio, que no hable de Jesucristo, dice, yo también le negaré, le diré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Cristo te dirá esto en aquel día, en el día del juicio. Así que, ¿qué nos conviene? ¿Confesar del Señor o negarle delante de los hombres? Y el contexto de esto habla de a quienes debemos de temer como creyentes. Dice el versículo 26, ahí de Mateo 10. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué dice aquí Jesús? ¿A quién debemos de temer? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. Y cuando aquella persona, aquel que se dice ser creyente, teme más al hombre más que a Dios, no es digno de ser siervo de Jesucristo, porque Pablo dijo, si yo agradare a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Así que todo aquel que tema al hombre es un cobarde. Y la palabra dice también que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. El hombre te puede quitar la vida, pero no puede destruir tu alma. Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí habla del infierno. Jesús habló más del infierno más que del cielo. ¿Y por qué? Porque Él vino a advertir a pecadores. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A esto se refiere Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Tú podrás decir, para mí el vivir es Cristo? ¿Tú podrás decir esto en frente de los no creyentes, para mí el vivir es Cristo?
y el morir es ganancia. Regresemos a Filipenses 1. Filipenses 1, 21 al 22 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo. Pero si todavía vivo en este cuerpo, significa que para mí una labor fructífera en la obra del Señor. No sé qué escoger. Si sigo viviendo aquí y proclamo el Evangelio y sirvo al Señor, será para una labor fructífera en la obra del Señor, es lo que dice el apóstol Pablo, pero no sé qué escoger. Si el morir o el vivir, si muero, no pierdo nada, porque iré a la presencia de mi Señor, de mi amo, hacia la vida eterna. Así que el apóstol Pablo bien sabía que si él seguía con vida aquí en esta tierra, que iba a seguir predicando el Evangelio para una labor fructífera. Y eso es lo que Jesús también les dijo a sus discípulos en Juan 15, 16. Juan 15, 16. Jesús dice esto: en el 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí es lo que dice Jesús. Él le dijo eso a sus discípulos: vosotros sois mis amigos con una condición, si hacéis lo que yo os mando. Dice: yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Y qué dice el 16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os dé. Ahí es lo que dice Jesús. ¿Qué dice? Vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. A eso se refiere el apóstol Pablo. Si sigo viviendo aquí, en esta tierra, será para una labor fructífera en la obra del Señor. Pero no sé qué escoger. Aquí Pablo tenía una lucha entre la carne y el espíritu, mas él no dependía de sí mismo, sino de la voluntad de Dios. Si Dios decía: hasta aquí llegó tu día, hasta aquí llegaste, hoy mueres, esa es la voluntad de Dios. Pero si Dios dice: Pablo, vas a vivir otro año, 2 años más, esto está en mis manos. Porque también la palabra dice que Dios es quien da la vida y quien la quita. Él es el dador de la vida. Al igual nosotros estamos bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que el apóstol Pablo aquí tenía una lucha entre él mismo y el Espíritu, y tal vez decía: quiero ir con mi Señor. Pero si permanezco aquí, será para algo fructífero, para la obra de Dios. Filipenses 1, 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. A eso se refiere ahí Pablo cuando habla esto. No sé qué escoger. El 23 dice lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo se sentía apremiado por ambos lados, pero morir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla estas palabras. Soy bienaventurado. Quiero estar con mi Cristo.
Eso sería mucho mejor, pero sea la voluntad de mi Padre. Aquí vemos un carácter que Cristo también tenía cuando Él, antes de ser arrestado, cuando Él fue a orar al Getsemaní. Se apartó de sus discípulos, fue y oró al Padre porque sabía lo que le venía. Y Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. No la mía, hágase tu voluntad. Aún Jesús oró al Padre. Fue sumiso al Padre, a su voluntad. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios encarnado, Dios mismo, pero Él era 100% hombre y 100% Dios. Y muchos piensan que Jesús era 50% hombre y 50% Dios, y eso es una herejía. Entendamos la divinidad de Jesús, que Él era 100% hombre y 100% Dios. Y por eso es que Él oró al Padre, porque Él era igual que tú y yo. Era débil y Él sabía lo que le iba a venir. En esa cruz del Calvario, sabía que tenía que ser crucificado por los pecados de su pueblo. Ahora Pablo, como dije, se sentía apremiado. Mateo 23 dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que él quería experimentar. Él ya quería escuchar esas palabras del Señor, pero él bien sabía que estaba bajo la voluntad de Dios. Y él dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pero también después atrás dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por eso es que él estaba entre esos dos pensamientos. Quiero ir con Cristo, pero si estoy aquí, será un bien para la obra del Señor. Pablo en este sentido prefería morir e ir al cielo, pero por otro lado él bien sabía que si seguía viviendo, sería para seguir predicando el evangelio de su Señor, de su amo. Y me imagino que él tal vez decía: quiero estar aquí para servir al Señor, servir a los hermanos. Aunque venga aflicción, aunque sea encarcelado, aunque sea aquí en la cárcel, puedo predicar a los presos de mi Señor. Eso debe de ser mi pensamiento y tu pensamiento. De que todo lo que hagamos sea para el avance del reino de Dios. De predicar a Cristo, de salir, evangelizar, dar folletos, decir que Cristo es la salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Eso debe de ser nuestra motivación. Al igual que el apóstol Pablo, aprendamos de esta carta, de este siervo. Filipenses 1, rezamos ahí. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24 a 26 dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo dice que el seguir aquí con vida es más necesario por causa de los hermanos. De los hermanos, es lo que él dice aquí. El 25: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice el 26: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Como dije, Pablo dice: el seguir aquí con vida es más necesario por causa de ustedes, hermanos. Convencido que permaneceré y continuaré con ustedes para el progreso
y gozo en la fe. Él se gozaba estar con los hermanos de Filipo. Y no solo eso, sino para que vuestra profunda satisfacción por mí mismo abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Pero se cree que esta carta fue la última del apóstol Pablo. Así que, como dije, él tal vez quería ir a visitarlos otra vez, pero aquí se esperaba el juicio de Pablo. Como dije, la vida de Pablo y nuestra vida está en la voluntad de Dios. No está lo que nosotros planeemos o queramos hacer, sino que siempre hay que decir, si Dios permite, vamos a hacer esto. Si Dios nos da la oportunidad, si Dios quiere. Así que aquí vemos a un Pablo entre dos pensamientos, queriendo partir para ir con Cristo, queriendo aún también seguir viviendo aquí en esta vida para el avance del Evangelio. ¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres tú servir al Señor? Hay muchas maneras de servir al Señor. Como dije, tratados, hablar de Él. No todos van a ser predicadores, no todos van a ser maestros. Para concluir, como creyente, ¿es tu deseo partir e ir con el Señor o igual seguir aquí en vida para vivir para la gloria de Dios? ¿Cuál es el deseo que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es la razón de nuestro existir? Espero que todos sepan cuál es. El vivir para la gloria del Señor. El vivir para que Él sea exaltado, glorificado a través de no solamente decir yo creo en Jesús, sino aún también de nuestros actos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra manera de vestir, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro hablar, el pensar, porque ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo piensas? ¿Piensas como cristiano o piensas como los del mundo? ¿Cómo es tu pensar? ¿Conoces de Cristo o conoces a Cristo? Así que, Pablo, partir y estar con Cristo. Ese fue el mensaje de hoy. Vamos a orar por la palabra y ahorita entonamos el último himno que vamos a cantar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es, Señor, viva y eficaz. Oh, Señor, tu palabra nos nutre, Señor, de forma divina, algo que la comida sólida no puede hacer, Señor, porque la comida sólida solamente llena nuestro vientre, Señor, nuestro apetito, pero tu palabra, Señor, es espiritual. Y a través de la palabra, Señor, somos confrontados con nuestro pecado, nuestra maldad, Señor. Aún también, Señor, tu palabra nos corrige y nos hace meditar en cómo es que estamos viviendo, Señor. Si es que estamos viviendo como los del mundo o estamos viviendo, Señor, como creyentes verdaderos. Pero, oh Dios, Señor, pido que sigas obrando en nuestros corazones, Señor, para el bien nuestro y para el avance de tu reino. Oh, Señor, permite que podamos, Señor, retener esta palabra para que podamos ser siervos, Señor, tuyos y que podamos proclamar a Cristo Jesús, Señor, crucificado. Que miremos a Cristo, Señor, que miremos, Señor, a los discípulos y a los apóstoles, cómo es que ellos predicaron y que ellos puedan ser modelos, Señor, de ejemplo para nosotros y que nosotros podamos ser de ejemplo para otros, Señor. Bendito Dios, permite, Señor, que podamos temerte a ti en todo momento y que no temamos al hombre. Que querramos agradarte a ti, Señor, más que al hombre. Porque el hombre, Señor, lo que puede hacer cuando prediquemos a Cristo y testifiquemos de Él es solamente burlarse, mofarse y aún, Señor, decir que estamos locos. Pero, Señor, queremos que tú nos digas, Señor, entra, Señor, al gozo de tu Señor.
buen siervo y fiel. Queremos escuchar esas palabras, Señor, cuando lleguemos a tu presencia, mas no queremos ser avergonzados. Pero, Señor, permite que tu palabra haga la obra en nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.